Hola, mi nombre es Edeni de la Cruz Franco. Soy del grupo 2 de Fundamento de Historia y te voy a hablar acerca de la Guerra Restauradora y de los 6 años de Buenaventura Báez. Espero que puedas aprender mucho. La Guerra de la Restauración y los 6 años de Buenaventura Báez. Como podemos ver aquí, este es el monumento de los restauradores que se encuentra en el pueblo de Guayubín. La Guerra de la Restauración fue el acontecimiento más importante de nuestra historia en el siglo XIX. La Guerra de la Restauración inició en 1863 y es un antecedente de la política implantada por España en 1861, cuando Pedro Santana le entregó el país a la colonia española debido a las medidas que ésta implantó: monopolio político, económico y burocrático, altos salarios para los gobernantes españoles, para los funcionarios españoles, y bajos para los criollos, y sobre todo la discriminación racial. En la Guerra de la Restauración es donde finalmente se elimina la discriminación étnica y racial, cosa que en ninguna de las guerras anteriores de esta se había logrado. Con la Guerra de la Restauración, España se vio obligada a abandonar el territorio dominicano debido a que dicha guerra le causó grandes estragos militares a la mencionada potencia. El 12 de julio de 1865 los soldados españoles se retiraron a Cuba y Puerto Rico, dejando libre al Estado Dominicano. Esto trajo como consecuencia un caudillismo militar en nuestro territorio. Para ese entonces, Pedro Pimentel era el actual presidente del país y gobernaba desde la ciudad de Santiago. Debido a la ausencia de comunicación entre las regiones, se crearon conflictos que más tarde trajo como resultado un desequilibrio político. En aquellos tiempos en nuestro territorio no existían vías de comunicaciones, de tal forma que era más fácil viajar a España en barco o a Nueva York que ir desde San Juan hasta Santo Domingo o desde Santo Domingo hasta Santiago. Esta gente vivían incomunicados, como si hubieran estado en países diferentes, lo que trajo consigo grandes conflictos regionales, tanto así que Pedro Guillermo, quien era general y destacado en su región, el este, y también José María Cabral en el sur, hicieron grandes rebeliones contra Pedro Pimentel, que era quien gobernaba el país desde Santiago. Para ese entonces, en el siglo XIX, existían 3 regiones prácticamente incomunicadas. Estaba el Cibao, que en ese tiempo su economía dependía del cultivo del tabaco. También estaba el sur, donde se cultivaban caobas y otras maderas. Y el este, que dependía su economía del ganado vacuno. Cada región tenía su propio eh, simpatizante y se crearon grandes conflictos, pues cada región deseaba que el presidente del país fuera de su propia región, buscando así que éste la favoreciera a ella más que a las demás. Y esto provocó muchos conflictos. Los generales Cabral, Guillermo y Eusebio Mansueta se habían destacado en sus respectivas regiones durante la guerra contra los españoles o guerra de restauración. Esos generales orquestaron un gran conflicto insurreccional, o sea, un movimiento para tumbar el gobierno de Pimentel, quien apenas llevaba 4 meses en el poder. Pimentel regresó a su provincia con las intenciones de buscar refuerzo dentro de sus líderes, pero no lo consiguió. La mayoría se negaron a ayudarlo, por lo que éste se vio sin más opción que renunciar a la presidencia. Luego de Pimentel renunciar a la presidencia, fue colocado como nuevo presidente José María Cabral. Debido a las rebeliones del este y el sur, encabezados por los generales Pedro Guillermo, Eusebio Mansueta y José María Cabral, en contra del gobierno de Pimentel, este renunció al poder, siendo esta su única alternativa. Pimentel fue el último gobernador restaurador en aquella época.
Su estadía en el poder fue tan solo de 4 meses. Posteriormente de su gobierno le sucedió José María Cabral. Tan pronto llegó a la presidencia, Cabral fijó la mirada en su líder Buenaventura Báez, quien para ese entonces vivía fuera del país desde 1858. Cabral renunció a la presidencia a mediados de noviembre e inmediatamente se embarcó hacia Curazao en busca de su antiguo líder Buenaventura Báez. Para ese entonces, Báez se juramentó el 8 de diciembre de 1865. Esto ocurre después de que estuvo la guerra restauradora y también después de del primer gobierno de José María Cabral. Este se juramentó en el año 1865. En esa época, el sacerdote Fernando Arturo de Meriño, quien presidía en la Asamblea Nacional, pronunció un valiente y enérgico discurso en el que lamentaba que después de haber contrarrestado contra los españoles y hacer grandes luchas, por ejemplo la restauradora, en lugar de un patriota quien volvía a la presidencia, era Buenaventura Báez. Dándose el caso así, entonces Buenaventura Báez empezó su mandato inmediatamente expulsando del país al padre Meriño y ordenando la persecución de los jefes restauradores del Cibao, quienes encabezados por Luperón y apoyados por los comerciantes de Santiago y Puerto Plata, se levantaron en armas contra el gobierno, y ahí es donde suben los dos grupos, dos nuevos partidos, se puede decir, que es el azul, encabezado por Gregorio Luperón y sus seguidores, y el rojo, que están encabezados por Buenaventura Báez. El movimiento armado de los restauradores cibaeños, encabezado por Gregorio Luperón, Pedro Pimentel y Federico de Jesús, hizo renunciar a Báez en mayo de 1866. Entonces es notorio que para este entonces Báez no pudo durar más de un año en el poder. Los líderes norteños formaron un gobierno provisional dirigido por un triunvirato, pero las diferencias de Pedro Pimentel y José María Cabral salían a flote, ya que José María Cabral había encabezado una rebelión contra Pedro Pimentel cuando éste en tiempo atrás había gobernado el país. Por lo que Gregorio Luperón decidió que era mejor disolver el triunvirato y poner como gobierno provisional a José María Cabral. José María Cabral es puesto en el gobierno bajo el acuerdo de mantener a Buenaventura Báez alejado del país y además del poder. Pues anteriormente José María Cabral había sido puesto como presidente y renunció para darle el puesto a Báez. Así que ahora es puesto como presidente, pero con esas condiciones. José María Cabral, agobiado por la falta de economía en el país en esa época y aceptando el llamado de los cibaeños que habían simpatizado por él, decidió tomar el mando y se apoyó en el gobierno de los Estados Unidos, haciendo así un préstamo que envolvía entre 1 y 2 millones de dólares. Pero los negocios entre los representantes de estos países fracasaron, no tuvieron éxito, de tal manera que se complicó aún más el gobierno de con la caída del presidente en Haití, Jeff Frank, quien fue destituido por un movimiento insurreccional dirigido por Sylvain Salnave. Estos presidentes tenían simpatías en República Dominicana. El primero simpatizaba por Gregorio Luperón y José María Cabral, el segundo por Buenaventura Báez y sus seguidores. En enero de 1868, entonces la capital se ve rodeada por fuerzas militares contrarias al gobierno, de tal forma que Cabral se vio obligado a renunciar a la presidencia y huir a Venezuela, donde se instaló entonces en el país inmediatamente un nuevo triunvirato, quienes rápidamente acudieron a Curazao a buscar a su líder Buenaventura Báez para nuevamente colocarlo en el poder. Y así es como inician los 6 años de Buenaventura Báez en 1868. En esa época las personas, mayormente los que vivían en zonas rurales y campestres,
estaban en carente necesidad de alfabetización y democratización, pues estos aceptaron el gobierno de Buenaventura Báez, ya que en sus primeros gobiernos Buenaventura había favorecido al campesinado. Pero sin embargo son dejadas sin ver ciertas circunstancias y ciertas acciones que Báez había hecho y son pasadas por alto, como por ejemplo que Báez había sido favorecido por España y que también había sido nombrado militar general del ejército anexionista y incluso había enarboleado la bandera española. Pero esto no fue tomado en cuenta. Es así como el triunvirato se trazó como meta buscar en Curazao al ciudadano Buenaventura Báez para entregarle el gobierno dominicano y por esto nombró una comisión que se encargó de buscarlo y traerlo a la República Dominicana. Retornó el 29 de marzo de 1868 y el 2 de mayo se realizaron las elecciones de ese mismo año para juramentar a Báez como presidente de la República. Es ahí donde inician los 6 años de Buenaventura Báez, mejor conocidos en la historia. El gobierno de Buenaventura Báez se caracterizó por ser un gobierno dictatorial basado en la intimidación, en el asesinamiento. Eh, Fue terrible las cosas que se ejercieron en ese mandato, suerte que solo duró 6 años porque fue algo terrible. Dentro de los actos corruptos que se practicaron en el gobierno está el intento de vender nuestro territorio a Estados Unidos como territorio de Estados Unidos, ni siquiera como un estado, sino como territorio. Este arrendó la entrada de las aduanas y de los impuestos de nuestro país. También dentro de los actos corruptos que se realizaron en este gobierno está el intento de arrendar la península de Samaná y la negociación del territorio dominicano a Estados Unidos. Después de haber resuelto sus diferencias, Pedro Pimentel, José María Cabral y Gregorio Luperón entonces idearon unir sus fuerzas para contrarrestar uno de los gobiernos más corruptos y eleccionistas de la historia. Mientras se elegía un nuevo gobierno, el presidente Buenaventura Báez decidió buscar refuerzos en Estados Unidos, haciendo las cosas que ya les dije anteriormente, intentar anexarnos a Estados Unidos, vender nuestro territorio a Estados Unidos a cambio de recursos económicos. Tanto así que osó vender la península de Samaná a una compañía que fue creada con el propósito de aprovecharse de la situación y también las minas, todos los bienes nacionales los hipotecó para así recibir apoyo económico. Es ahí donde Buenaventura Báez embarga nuestro país de deudas internacionales para mantenerse en el poder, pero esto no le funcionó. Lo que recibió a cambio de todo eso fue 38.000 libras esterlinas. Las cosas empezaron a ponerse agrias en su gobierno, ya que sus mandatarios y partidarios empezaron a dejarlo a un lado, o sea, lo abandonaron. Algunos tenían miedo de ser exiliados o arrestados y por eso lo dejaron solo automáticamente y es donde entonces este triunvirato formado por Gregorio Luperón, Pedro Pimentel y José María Cabral dan término al gobierno de Buenaventura Báez en el año 1874. Y como les acabo de decir, es así como finalmente el movimiento armado de los restauradores cibaeños, encabezado por Gregorio Luperón, Pedro Pimentel y Federico de Jesús García, hizo renunciar a Báez en enero de 1874, siendo este el final del gobierno de Buenaventura Báez los 6 años.